¿Qué tal amigas, amigos de Transmedia? Bienvenidos al Not Podcast. Mi nombre es Mario Romero. Como siempre, tratamos de informar, de recopilar toda la información para poder compartirla con nuestros seguidores. Sigan sumándose, comentando y a raíz de estos mismos comentarios, estamos emitiendo este video para aclarar algunas dudas, algunas inquietudes referentes a dos bases o tres pisos bases que cuentan los teléfonos Huawei actualmente en el mercado, ya sea con, obviamente, EMUI en los mercados globales o Harmony OS más de lejos, pues todavía no llega la beta global ni menos la definitiva por estos lados y en ninguna parte, más allá de China. Como sea, yo te quiero invitar cordialmente partiendo de una premisa base. Tú eres dueño de tu dinero, tú eres dueño de tus gustos y puedes optar por una marca u otra. Acá nuestro rol, nuestra función principal no es de denostar, ni de asustar, ni de generar pánico, ni generar más clics. Eso no lo necesitamos afortunadamente. Lo que queremos es aportar nuestra trayectoria de 25 años con toda la investigación que realizamos en cada tema, no solamente de Huawei, sino que de Xiaomi, de Apple, de Samsung y otros, toda la industria en general, como la hemos sido testigos en este tiempo. Y eso es algo que nos llena de orgullo. Por tanto, no hay que tomarlo como un asunto de fanboy, hay que verlo más con una visión a largo plazo, con la objetividad que nos convoca el haber investigado, porque esto no son comentarios que se nos ocurran lanzar al vuelo. Simplemente obedece a investigaciones serias, fuentes fidedignas, conversaciones con desarrolladores, mensajes entre nosotros y pertenecer a una comunidad de usuarios que comparte contigo datos, información, dudas, inquietudes, aclaraciones. Y dicho esto, te voy a pedir que nos esperes un par de segundos. Vamos con el intro. Transmedia No Podcast está por comenzar para hablar de App Gallery, Micro G de nuevo y Aurora Store y por qué Google perfectamente el día de mañana o cuando se le antoje podría apretar un botoncito y acabar con todo eso. Volvemos. Más allá de septiembre, que es la fecha en que Google se ha impuesto para implementar nuevas políticas que las conversamos en videos anteriores, tienes que tener en cuenta que hoy, actualmente, teléfonos que se compran fuera de China, de Huawei, modelo que sea, viene con EMUI o ya sea 14.2 o EMUI 15. Lastimosamente, y aprovecho de pasar la primera crítica, es que el nuevo Nova 15 Max, debiera haberse llamado Enjoy 90 o algo así, está en línea en los e-commerce de Huawei de toda América Latina. Viene con EMUI 14.2, algo que no debiera ser muy bienvenido para muchos. Pues la idea es que EMUI vaya empujando el carro hacia adelante y no hacia atrás. Por último, EMUI 15. Pero se trata de un dispositivo, el Nova 15 Max, es un dispositivo de gama media, Kirin 8000. Haciendo las mediciones que estuvimos viendo, sería equivalente a un Snapdragon de la generación 6, más o menos de la línea 600, es decir, bastante gama media, bien acotado. Puede tener una excelente pantalla, buenas cámaras dentro de ese rango, pero limitadísimo en términos de fierro. Ahora, cerramos el comentario respecto de ese modelo para abocarnos a lo que nos convoca y lo que debiéramos tener en consideración. Quiero ser sumamente claro de nuevo. No te estoy diciendo que tu teléfono se vaya a morir y mañana se quede apagado porque a Google se le ocurra implementar las normas que ha anunciado con bastante anticipación. Si no nos crees, visita los blogs de Google que están en español y en todos los idiomas, pues esto viene en serio.
Y Europa, por otro lado, mismo tema que hemos hablado, pero es bueno repasarlo, está trabajando fuertemente para que particularmente Huawei se ponga al día. Lo claro es que el RIP a Android 12 comienza en septiembre. Ahora, hasta ahora, y lo hemos visto en muchos videos, tanto de youtubers que son profesionales y que analizan teléfonos por teléfonos, marcas por marcas, tanto los otros que son influencers más o menos camuflados o disfrazados, y más los otros que clara y abiertamente se notan pagados para hablar maravillas y muchas veces con un guión que no está completo y hay fallos. Aquí hay que ser súper categóricos. Y por favor, si no estás de acuerdo, estás en tu pleno derecho, pero los teléfonos Huawei EMUI 14.2, EMUI 15 que se venden al día de hoy en América Latina y Europa no tienen Google de fábrica. Estamos de acuerdo. Tienen un Google nativo, entre comillas, que se accede a través de o la App Gallery de Huawei o Aurora Store. Aurora Store, que está financiado como una ONG, que no tiene relación con MicroG para no enredarnos. MicroG corre por un carril diferente. Tampoco va a correr riesgos cuando entre en vigencia las nuevas normativas más restrictivas. Pero Aurora Store tiene un truco, y el truco es que usa cuentas, entre comillas, anónimas, procesos anónimos, para que cuando un usuario entra a la Aurora Store y baja, por ejemplo, Gmail, por dar un ejemplo, YouTube o cualquiera que sea Google, disfraza, se da una vuelta y entra a los servidores de Google, saltándose los controles, saltándose todas estas capas de seguridad y protocolos que Google le pide como si fuese normal. Cuando uno entra a la Aurora Store y descarga una aplicación y te está funcionando, puede ser que al día siguiente deje de funcionar. Entonces, acá hay que tener en cuenta y en consideración que para que un teléfono Huawei funcione con aplicaciones de Google, tendría que hacerlo directamente del Pedal Search o del buscador, perdón, o del navegador oficial de Huawei. O sea, en estricto rigor, para que funcione sin problemas. Pero también tenemos todas estas vueltas. Tenemos a MicroG que está dando vueltas también para que los usuarios puedan acceder a los servicios de Google. Estamos de acuerdo, no hay en ese sentido ninguna duda en referencia a que todos los servicios de Google pueden funcionar en un teléfono Huawei al día de hoy, en mayo del 2026. Por un camino u otro. Pero el problema que vamos a encontrarnos más adelante, los usuarios de Huawei, es cómo Google va a comenzar a presionar, a apretar, a eliminar y a bloquear aplicaciones o plataformas que faciliten el acceso no legal, porque esto es no legal para Google, al menos, de acceder a sus servicios. Es decir, por ponerlo de alguna forma, Huawei se encuentra en una disyuntiva tremenda. La Aurora Store, muchos en algún momento pensamos, porque la ocupamos, que vendría siendo el paraguas por el cual Huawei podría albergar a los servicios de Google que la misma Google le impide usar por el famoso veto de Estados Unidos. Estamos de acuerdo que todo esto es una maja mama, es un quilombo, como dirían nuestros vecinos argentinos, y otros términos que ustedes pueden ir aportando si son de México, Colombia, Perú, o de España. Gilipollas, como dirían por acá. Bueno, el asunto es que más allá de una clase de lingüística, nuestra idea y nuestro planteamiento es transparentar una realidad que muchas veces se ve dramática, se ve tremendo. Si bien es cierto, Google tiene su plan, Europa tiene su plan, me refiero a la Unión Europea, a la Comisión de Monopolio y a la Comisión que establece las leyes digitales para toda la comunidad, donde Huawei ha tenido reuniones, sí, las ha tenido y las va a seguir teniendo. Aquí tenemos que tener claro que de acá
a junio, la primera etapa es Huawei, ¿dónde está la beta global? La necesitamos para que podamos tener una claridad, a proyectarse en el tiempo y establecer cómo se va a ir implementando. Hay mucho temor, incluso de youtubers que llevan muchos años dedicados exclusivamente al tema de Huawei. Por ejemplo, Eloy Gómez, que ha sido brillante cuando eran los primeros tiempos y los más duros. Yo recuerdo perfectamente que gracias a él, yo entendí cómo ingeniárselas para hacer funcionar un Mate 30 Pro, cuando era el primer teléfono sin los servicios de Google de manera oficial. Y había que hacer un enredo con un pendrive, un USB, parchar unos archivos, que fue la antítesis de lo que pasó después con todo lo que hasta el día de hoy funciona. Por ejemplo, ¿y por qué cito a Eloy Gómez? Porque él fue un referente en ese momento clave para que los usuarios que querían tener o teníamos teléfonos Huawei pudiéramos usarlos, con las dificultades y problemas lógicos que se fueron generando. Pero a medida que estos mecanismos dieron paso a Gvox, luego a MicroG, luego algún par de aplicaciones en la Aurora Store y las aplicaciones de banco locales de cada país en la App Gallery, claro, uno dice, oye, pero si está WhatsApp, está Facebook, está Instagram, claro, pero no son de Google. Entonces, vamos enumerando cuáles son las de Google oficiales y que necesitan tener Google, y cuáles son las otras populares que evidentemente son de uso masivo. Estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Facebook, Telegram, Tweet, menor grado, pero acá lo importante y lo que queríamos compartir con ustedes en base a información que tenemos, acá no es un invento ni es una idea que se nos ocurrió para tener visitas. No, insisto, no necesitamos recurrir a eso. Las visitas que nuestro canal tiene a mucha honra es por nuestro trabajo. Puede que hay personas que no les guste que le digamos esto, pero tenemos que decirlo porque es nuestra misión informar. Si se asustan, bueno, está el camino libre para poder elegir lo que ustedes quieran escuchar y lo que ustedes quieran ver. Pero que no se diga, que no se les dijo en su momento qué es lo que podría pasar. Mientras Huawei, y en esto soy súper porfiado, mientras Huawei no anuncie una fecha precisa, más concisa, de esta beta que todos los usuarios de Huawei esperan, de Harmony OS, vamos a seguir en este limbo de tranquilidad para los que se están pagando lo que no tienen probablemente, pero quieren tener la mejor cámara fotográfica de un teléfono, y eso es $1.000, $1.200 y más. Por tanto, es algo que no es algo que dejo de usar y me compro otro. Aquí es una inversión, que es un gasto. Hay que diferenciar entre una cosa y la otra, por supuesto. Pero los bolsillos hoy día están complicados y nosotros como medio tenemos nuestra obligación de orientar, informar, sugerir. Las decisiones finales las toman ustedes, que son dueños de su propia plata, del teléfono que se quieran comprar, pero que no digan al día después que no lo sabían. No hay que tener miedo en todo caso respecto de usar Google de esta forma. Han pasado años y no han habido problemas. Lo que sí es inestable. Instalas Gemini y al día siguiente deja de operar. La pesadilla de muchos usuarios con WhatsApp es otro claro ejemplo de que Huawei necesita pasar a Harmony OS. La explicación que te dan los desarrolladores de Huawei es: estamos trabajando en ello. Son muchas las aplicaciones. Entonces, también tienen que pensar que hay 200 millones de usuarios, o mejor dicho de otra forma, hay 200 millones de teléfonos Huawei activos
fuera de China, que necesitan tener un respaldo claro, preciso y conciso en el corto plazo. Google tiene en este momento el botón, el dedito, y el botón cuando quiera apretarlo. ¿Lo va a hacer? Probablemente no lo haga. Pero quiero transmitir que lo puede hacer y está en su absoluto derecho de hacerlo. Y decir, oye, Aurora, no, esto es un engaño, me están entrando a mi servidor, me están ocupando recursos, no están pagando licencia, ¿qué se han imaginado? No, paremos esto, no. Es importante que Huawei reaccione. Si hay causa común, bienvenida. Si no pueden, bueno, hay muchas otras opciones también. Mi nombre es Mario Romero, te agradezco muchísimo que nos acompañes en este video y del mismo modo te invito a que nos dejes en la caja de comentarios todos tus comentarios con respeto, como nosotros siempre lo hacemos de vuelta y los respondemos todos sin excepción, inclusive aquellos que probablemente no sean agradables, pero se responden igual. Somos educados. Y por cierto, queremos que la comunidad, los seguidores, sigan con nosotros. Y agradecemos el crecimiento que hemos tenido en el último tiempo. Nos vemos muy pronto. Vienen muchísimas novedades, más de las que hasta yo mismo creo que sean posibles. Nos vemos.